Buen día, bienvenidos a nuestro flash informativo donde hoy Notiminuto presenta Atención para la educación a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Titulares: contextualización de la discapacidad en Colombia según el Ministerio de Educación Nacional. En Colombia existen organizaciones que brinden atención a las personas con discapacidad visual. ¿Qué es la discapacidad visual? ¿Cuál es el marco legal en la educación inclusiva? ¿Qué entendemos por el PIAR? ¿Y qué desafíos enfrentamos en relación a la educación inclusiva? El Ministerio de Educación Nacional ha producido al respecto diferentes documentos para el marco orientador de la educación inclusiva, para brindar calidad educativa a las personas con discapacidad. En nuestro país han sido significativos los esfuerzos que se han dedicado para generar lineamientos a la educación que ofrezcan a las personas con discapacidad calidad. En 2005, el Ministerio de Educación Nacional publicó el documento número 2 titulado Lineamientos de Política para la Atención Educativa a Poblaciones Vulnerables, como resultado del trabajo del desarrollo en el plan sectorial en el año 2002 al 2006. En el 2006, el Ministerio de Educación construyó 6 documentos de orientaciones pedagógicas destinados a distintos colectivos de personas con discapacidad. Entre estos incluyeron estudiantes con limitación auditiva, limitación visual, sordoceguera, autismo, discapacidad motora y discapacidad cognitiva. Los documentos puntualizan la necesidad de accesibilidad a una educación de calidad. El Ministerio de Educación Nacional publica también la guía número 12, denominada Fundamentación Conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales, invitando desde el quehacer pedagógico a los docentes y comunidad en general para visibilizar que la accesibilidad no es solamente el acceso físico, sino también la posibilidad de participar en todas aquellas experiencias que resulten importantes y acordes para el desarrollo del individuo como una persona útil a la sociedad. Cabe señalar que desde 2008 en Colombia, gracias a estos lineamientos, los establecimientos tienen el deber de autoevaluarse en términos de cómo está implementando una cultura inclusiva en la comunidad. Con esta contextualización, damos paso a nuestras queridas compañeras. Un cordial saludo a todos los televidentes de nuestro canal Noti Un Minuto. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la discapacidad visual, la cual ha mostrado índices del 4,1% en nuestra población. Hoy tenemos una invitada muy especial, la cual nos va a aportar muchos conocimientos sobre este tema. Ella es Jenny. Un saludo, Jenny. ¿Cómo te encuentras? Tatiana, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Mi nombre es Jenny María Solís Roas, soy profesional en trabajo social con estudios posgraduales en comunicación y educación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pues sobre mi experiencia puedo contarte que mayoritariamente he estado en el campo de la docencia, pero paralelamente he trabajado con comunidades vulnerables en la ciudad de Bogotá. Comunidades alrededor de los niños, las niñas, los adolescentes, las familias, las personas de la tercera edad, y con comunidad LGBTI. Y bueno, creo que alrededor de del trabajo y del ejercicio de lo social puedo aportarte algunas ideas en relación al tema que venimos a tratar el día de hoy, que es digamos a nivel general la inclusión, pero de forma particular la discapacidad visual. Jenny, nuestros televidentes tienen una pregunta. ¿Qué es discapacidad visual? Para responder a tu primera pregunta sobre si sé qué es la discapacidad, debo hacer primero una claridad importante. Tengo una dificultad con el concepto de discapacidad.
Creo que desde el campo de lo social debemos fortalecer sobre todo la amplitud del concepto, ¿cierto? Y la transformación en el lenguaje del mismo. Yo no considero que alguna dificultad en términos físicos o cognitivos represente que alguna persona pueda ser incapaz de algo. Por el contrario, cualquier dificultad en términos físicos o cognitivos puede despertar en un ser humano la potencialización de otras habilidades, de otras capacidades que pueden incluso superar, digamos, el rango común en el desarrollo de una persona que no cuente con alguna dificultad de las nombradas. En algún momento en Bogotá se intentó transitar en un concepto que era capacidades diversas, con el cual consideraba yo que la persona no iba a ser tiltada de incapaz, ¿cierto? Sino que se le iba a reconocer esa otra parte de sus habilidades que no necesariamente están articulados con lo que se llama y conoce la gente como normalidad. Entonces, incluso podría afirmarte, y para que pongan en el debate allí en el programa, es que cuando hablamos de inclusión per se estamos admitiendo unas condiciones de exclusión. Entonces, creo que en el lenguaje es supremamente importante poder situar todas las diferencias que caracterizan a las sociedades humanas como fortalezas o capacidades que pueden ser más fuertes en algunos seres humanos o no. Por ejemplo, sin necesidad de que hubiese una dificultad, uno podría afirmar como docente que las personas no aprenden todas de la misma forma. Hay personas que aprenden más leyendo, otras aprenden más escribiendo, otras a través de lo visual, a algunos les es o a algunas les es más llamativo a través del juego, de la dinámica, digamos de elementos mucho más lúdicos que de pronto la magistralidad. Entonces, creo que es importante que lo pongan en el debate, en el programa, para poder ir encontrando caminos mucho más humanos en la forma del ejercicio profesional de las diferentes áreas de las ciencias sociales y humanas, en las que se incluye, por supuesto, la pedagogía y la educación. Pues la discapacidad visual, pues el nombre lo indica, tiene que ver con una dificultad de una persona en el desarrollo de su habilidad visual. Esto puede generar algunas condiciones parciales de dificultad o completas para poder ver. Entonces el sentido de la vista pierde allí alguna capacidad y la persona pues tiene que ir adaptando esa condición, esa dificultad para poder llevar una vida lo más dignamente posible. Muchas gracias, Jenny, y a todos los televidentes que nos acompañaron hoy en nuestro canal Noti Uniminuto. Buenas, el día de hoy nos encontramos en el Centro Educativo Robert Gant. Tenemos una invitada, que es la licenciada Eina Scorza. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, profe. Bueno, muy bien. El día de hoy le vamos a hacer 3 preguntitas que son claves a la profesora que nos está acompañando el día de hoy. Bueno, según su experiencia, ¿cuál es el marco legal de la educación inclusiva, profe? Bueno, el marco de la educación es la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, donde se establece la igualdad de los mismos, rigiéndonos por 3 interacciones humanas y partiendo pues de 3 vértices fundamentales, ¿sí? Pues uno, la Convención sobre el Derecho de Niños, pues, Naciones Unidas de 1989, Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, pues en 1990, y Conferencia Mundial de los Derechos en 1993. Excelente, muy bien. ¿Cuáles son los desafíos para avanzar en la educación inclusiva? Son 3. Accesibilidad para el sistema educativo, adaptabilidad, la capacidad para adaptarse a su currículum, ¿no? Y aceptabilidad, la calidad de educación para todos. Excelente, muy bien. Y por último, ¿qué es el PIAR? Bueno, el PIAR es un diseño para orientar las estrategias de la inclusión educativa, ¿sí?, a una población con discapacidad.
Así es, compañera, nuestra cápsula informativa del día nos muestra qué es y qué no es una discapacidad. La discapacidad se define como un conjunto de características o particularidades que constituye una limitación o restricción significativa en el funcionamiento cotidiano. Los trastornos o alteraciones con los que suele confundirse la discapacidad son trastornos del déficit de atención, alteraciones o dificultades específicas en el aprendizaje escolar y los trastornos específicos en la adquisición del lenguaje. Cabe señalar que ninguno de estos trastornos o alteraciones constituye una discapacidad. Además de esto, se considera un cambio de perspectiva en todos y cada uno de los actores que participan en los procesos de atención educativa a los estudiantes con discapacidad. Constituirán un paso fundamental hacia el país que queremos. Necesitamos una escuela centrada en el estudiante, en sus fortalezas, en sus habilidades y potencialidades. Alejarlos de la carencia y el déficit para acercarnos a la persona. Muchas gracias. A continuación, los principales desafíos de una escuela centrada en el estudiante. Como ya se ha visto, nuestro país ha recorrido un camino muy importante hacia el logro de la educación inclusiva de calidad para personas con discapacidad. Aún así, este colectivo continúa siendo marginado por la educación formal, atendido en aulas e instituciones especializadas y segregado a las diversas oportunidades de participación real y afectiva de la sociedad. Por ello, se hace necesario trazar algunos desafíos para el ámbito educativo que permitan alcanzar los ideales de la inclusión y el reconocimiento de las capacidades que subyacen a la discapacidad. Desde el sistema educativo colombiano creemos que todos los involucrados en este proceso de atención a niños con discapacidad tenemos que estar más comprometidos. Tenemos que apoyarnos más, tenemos que investigar más, tenemos que estudiar más. Muchas gracias. Quien les habló, Jacqueline Ortega, y nos vemos en una próxima emisión.